Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Así que abran sus Biblias, por favor, ahí en el Salmo capítulo 10. Vamos a estar viendo hoy tres capítulos, primeramente Dios. El capítulo 10, capítulo 11 y el capítulo 12, primeramente Dios, si no nos permite, ¿verdad? Y yo no sé cuántos han estado llevando así el seguimiento de todos los capítulos, porque estamos viéndolo una parte en domingo y otra parte en martes. Pero recuerden que si de alguien de repente por alguna situación no puede venir en alguna de las dos reuniones, bueno, lo tenemos en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Usted le pone ahí, busca el canal de Vivo en Ti y ahí le debe de aparecer, entra en el canal y ahí aparecen las enseñanzas de cada semana. Ustedes pueden entrar y pueden estar viendo el seguimiento, más que todo porque a diferencia de otros libros que lo veíamos domingo tras domingo, bueno, lo estamos intercalando también con el martes. Entonces, pues Dios nos habla de una u otra manera, pero creo que siempre es bueno poder ver o ir recibiendo todo lo que Dios quiere hablarnos completamente. Y ha sido, bueno, yo no sé ustedes, pero ha sido unos capítulos que Dios ha desafiado nuestra vida, el entender de la importancia de poder vivir agradándole a Él. Habla mucho en relación del hombre justo, el hombre que ama y teme a Dios, pero también me habla de aquellos que son malos, aquellos perversos, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no quieren saber a veces nada con Dios, y que cada uno de ellos tendrá su recompensa también. Entonces, bueno, hoy veremos precisamente algo así parecido también, cómo de repente las situaciones que pasan en nuestra vida, que nos afectan, gente que se levanta contra nosotros, situaciones difíciles, momentos en que muchas veces pensamos que no hay de repente ayuda a nosotros, socorro para nosotros, situaciones en el trabajo. ¿A cuántos no les ha pasado en el trabajo, no? Que de repente el jefe o alguien que nuestro compañero, de repente no les caemos, hablan mal de nosotros, nos ofenden, nos levantan falsos, nos quieren correr, nos quieren sacar, situaciones como esas, ¿no? En la escuela también, ¿no? De repente hasta llegan a decir, como que no le caigo al maestro, ¿verdad? Bueno, eso siempre dicen los jóvenes, porque cuando ya para escudarse de que van a irse a segundas o algo así, ¿verdad? Pero siempre, no, es como que no le caigo al maestro, como que no le caigo bien, como que la trae contra mí. Bueno, la Biblia me habla de cómo poder aprender a confiar en Dios en momentos difíciles, en momentos donde hay gente que se pueda levantar contra nosotros. Sabemos que podemos confiar en Dios, y eso tiene que ver mucho con David, porque estamos viendo a David en un clamor, en una oración a Dios, cuando se han levantado contra él. Recuerden que no podemos olvidarnos que está el rey Saúl levantándose contra David, queriendo acabar con su vida, levantando chismes, mensajes contra la gente, contra David, y él, su vida está en peligro. Y no solamente él, también vimos de Absalón, ¿no? Cuando su hijo quiere tomar el lugar, él empieza a hablar mal de David al pueblo, la gente empieza a seguir a Absalón, se levantan contra David y su vida otra vez está en peligro. Y en todo esto hace un clamor a Dios y le pide a Dios que le ayude y le pide a Dios que sea su socorro en todo momento. Y es David hablando en estos primeros capítulos de esta manera. Entonces, hoy veremos capítulo 10, 11 y 12. Y me gustaría orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablando en nuestras vidas. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, no hay nadie como tú. El día de hoy queremos que tú hables a nuestras vidas, que puedas permitirnos a través de tu palabra ser transformados, que podamos ser confortados, animados, y que podamos seguir adelante sabiendo que tú tienes cuidado completamente de nosotros. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo capítulo 10. Algunos consideran, aunque no está confirmado, pero algunos consideran que este capítulo 10 es la segunda parte
del capítulo 9, ¿sí? Por cuanto no hay un título específico, sino simplemente me habla de una plegaria que está haciendo David. Y aunque no me dice quién es el autor, se considera que David es el autor también de este capítulo, porque está dentro de esta sección donde David está escribiendo. Y mira cómo dice en el versículo 1: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Lo que hace David al formularse esta pregunta o esta oración que hace a Dios es porque parece que para David Dios no actúa. Parece que para este momento Dios estuviera lejos de su situación en la cual David está enfrentando. No sabemos otra vez si es en el tiempo en que Saúl quiere acabar con su vida, si es en el tiempo en que algún otro enemigo se ha levantado contra David, o es el tiempo de Absalón que se está levantando contra David. No sabemos, pero sí nos hace entender que David levanta una oración a Dios al decirle: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y nos hace entender y ver que es que David probablemente está sintiendo ese momento en que muchas veces Dios guarda silencio. Nos ha pasado, ¿no? Que estamos en un momento difícil, en un momento de prueba, levantamos nuestra clamor, levantamos nuestra oración, nos han dicho: ven a Dios, ora y Él te va a ayudar, y sabemos que Dios lo hace, pero no, muchas veces Dios no lo hace en el tiempo en que uno cree. Muchas veces Dios no lo hace en el tiempo en el que uno piensa, y de repente entre mi oración y entre esa respuesta de Dios pasa tiempo, y pareciera quizás que Dios no escucha, y parece que Dios no responde. Y es David levantando este clamor a Dios. Y es que el problema no solamente es que pareciera que Dios no escucha, sino que muchas veces parece que la gente que se levanta en contra de nosotros, parece que todo le va bien. Parece que no hay ningún problema en su vida, ¿no? Y entonces dice David: ¿por qué te escondes? Y está haciendo referencia a la gente que quiere dañar y quiere tocar su vida. Y empieza a describir el malo, porque empieza a hablar de aquella gente que no conoce a Dios, y que muchas veces podemos pensar lo mismo nosotros: ¿cómo no busca a Dios y le va bien? ¿Cómo no va a la iglesia y parece que todo le va excelente? Y nosotros que estamos con Dios, pareciera que tenemos más problemas y más dificultades. Algunos llegan a pensar y decir: me iba mejor antes que no estaba en la iglesia que ahora que estoy en la iglesia. Y mucha gente incluso quiere volver atrás pensando que ese es el mejor lugar. Pero mira lo que dice del versículo 2 al versículo 4. Dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces David hace un contraste en el que él está clamando porque pareciera que Dios no responde, pero cuando ve a aquel que se ha levantado contra él, aquel que es malo, David pareciera que está diciendo o está expresando la manera en que se conduce este tipo de personas. Lo primero que me dice es: con arrogancia el malo persigue al pobre, aquel que está desprotegido, aquel que no tiene la manera de poder salir adelante. Dice: el malo actúa de esta manera, que con esa arrogancia lo persigue. No solamente eso, sino que me dice en el versículo 3:
bendice al codicioso. O sea, hay gente que es mala y con los que piensan igual que él, de la misma manera, entre ellos se ayudan, entre ellos se apoyan y pareciera que se hacen más fuertes, más poderosos, y no termina ahí, sino que también dice en el versículo 3, y desprecia a Jehová. ¿Sí? En la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, voy a estar leyendo de repente una y otra. En la Nueva Traducción Viviente dice: elogian al codicioso y maldicen al Señor. ¿Sí? Es gente que no conocen a Dios. Es más, es gente que no quiere saber nada de Dios, pero nos vamos a dar cuenta en la lectura que es gente que, aunque no quiere saber nada de Dios, ni buscan a Dios, piensan y hablan acerca de Dios. Porque dice ahí: el malo por la altivez de su rostro. Y creo que ahí está el secreto. La altivez me habla de una persona que él considera que él es capaz de hacer lo que él quiere. Una persona que no necesita de Dios. Una persona que no ocupa de Dios y que lo puede hacer por sus propias fuerzas. Esa altivez lo hace no buscar a Dios. Y esto me habla de una independencia. Ahora, esto no solamente puede suceder en aquellos que son malos, puede sucedernos incluso a nosotros. Porque puede llegar un momento donde, aunque yo estoy en la iglesia y conozco a Dios, puedo sentir que me va bien, que yo las puedo de todas por todas y que yo puedo vivir mi vida a mi manera. Incluso puedo vivir una religiosidad porque vengo a la iglesia, pero en ningún momento estoy buscando a Dios. Vengo a la iglesia porque es domingo, porque conozco de Dios y simplemente estoy aquí, pero no hay una necesidad o no hay una búsqueda genuina por encontrarme a Dios. Bueno, estos hombres son malos, perversos. Incluso dice ahí: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay nada que lo haga pensar o meditar en Dios. Ellos se guían en lo que creen, en lo que piensa, en su propio razonamiento. Versículo 5 dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces estamos hablando precisamente de un hombre perverso. Esta primera frase en el versículo 5, cuando dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo, en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. Y así es la gente mala. Muchas veces nos volteamos a ver a aquella gente que no busca a Dios. A veces pensamos en aquella gente que no tiene su pensamiento en Dios en nada y cómo viven, y de repente los vemos comprando cosas, los vemos viajando, teniendo negocios, yéndoles bien, y pudiera ser que en un momento tú quisieras lo mismo que ellos tienen. El salmista está describiendo a estos hombres malos, perversos. Aquellos hombres que hay una altivez en su rostro, pero que sus caminos son torcidos en todo tiempo, que aunque les va bien, no piensan que Dios, dice ahí en el versículo 5, dice: sin embargo, prosperan en todo lo que hacen y no ven que les espera tu castigo. Mira con desdén a todos sus enemigos. Son personas que les va bien y que no les preocupa nada. Creo que el día de hoy hay gente que no cree a veces en Dios. Hay gente que no cree en un castigo. Hay gente que no cree en el infierno. No creen que hay una vida después de esta vida. Hay gente que no les interesa nada
y simplemente viven la vida a su manera y que les va bien. Y muchas veces pareciera que les van mucho mejor que a nosotros. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer nosotros es: ¿y por qué Dios lo permite? Porque Dios permite que esa gente parezca que todo les va bien, que piensan que son inamovibles, que no hay nada que pueda dañar. Y en su boca, ¿qué hay? Dice ahí maldición, hay engaños, fraudes, y debajo de su lengua hay vejación. ¿Qué es la palabra vejación? Esto me habla de sufrimiento, maltrato, tortura, daños, ¿sí? Maldad en todo, la expresión. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 4. Romanos 2 versículo 4 dice de esta manera, en relación al pasaje arribita, dice el justo juicio de Dios, porque me habla acerca del hombre y de la maldad que hay en el hombre. Y dice de esta manera: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. La pregunta que pudiéramos hacernos el día de hoy es: ¿por qué Dios permite eso? Bueno, porque tenemos un Dios bueno. La Biblia me dice que es un Dios justo, fiel, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y que Dios les permite incluso que ellos vivan de esa manera, para al final Dios poder manifestarse a sus vidas y que ellos puedan venir ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Te puedes imaginar si todo aquel que no busca a Dios, Dios actuara y acabara con él? Muchos de nosotros el día de hoy estaríamos muertos. Pero Dios nos deja vivir hasta el momento en el que Él se presenta con cada uno de nosotros, porque Dios quiere que todos vengamos a ese arrepentimiento. Sin embargo, bueno, el malo vive de esa manera. El que no piensa en Dios, lo leíamos ahorita, el que no pone su corazón en Dios, sino que hay altivez, el que no tiene los pensamientos, pues claro, vive haciendo maldad, vive engañando. Tenemos que aprender algo: ninguna persona puede cambiar su vida si no tiene un encuentro con Dios. Por eso cuando alguien tiene un encuentro con Dios, dice: por sus frutos los conoceréis. Nuestra vida es transformada cuando tenemos un encuentro con Dios. La gente que no conoce a Dios, no le podemos pedir que viva diferente, porque ellos están siendo esclavos al pecado y viven de esa manera. Mira, versículo 8 ahí en el Salmo 10. Dice así: se sienta en el acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿De qué me habla? Es una persona mala, perversa, que creo que lo hace, le pone un ejemplo como una bestia, un león, en el cual está acechando a la presa, en el cual está escondido. En el momento que la presa sale, se puede lanzar y quiere destruir a aquel que está, dice ahí, al inocente, al desvalido, al pobre y a los desdichados. Toda esa gente que está indefensa, al malo no le importa. Al malo solamente le gusta ver bien él, y lo demás no tiene sentido. Incluso dice en su corazón: Dios ha olvidado y ha encubierto su rostro, nunca lo verá. En la otra versión, mira cómo dice: los malvados piensan, Dios no mira,
ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Claro, la gente que no piensa en Dios, es interesante, ¿no? Porque pareciera que este hombre no piensa en Dios, me dice que sus pensamientos no están en Dios, pero sin embargo, él dice que Dios no ve lo que hace. Y es una persona mala que no conoce a Dios en el sentido, o no quiere saber nada de Dios, pero que se ha olvidado que Dios lo ve todo. Y esto incluso nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar, no podemos dejar de pensar de que Dios ve todo lo que el hombre hace. ¿Nos podemos esconder de Dios? ¿Alguno de nosotros puede hacer algo que Dios no vea? Y muchas veces pensamos de esa manera. A veces le digo yo a los jóvenes, ¿no? Cuando queremos hacer algo a escondidas, volteamos de un lado que no nos ven, y luego el otro es lo que no nos ven, para adelante y para atrás, y pareciera que nadie nos ve, y entonces vamos a actuar. Pero se nos olvida voltear, ¿para dónde? Para arriba, ¿no? Y los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Eso es importante, porque no solamente puedo pensar que Dios ve al malo, sino que Dios también ve a sus hijos. Y Dios ve cuando hacemos cosas que son para glorificarle, y Dios también ve aquellas cosas que a Dios no le agradan. No pudiéramos nosotros pensar como esta persona malvada, que Dios cierra los ojos y que Dios no ve lo que hacemos. No podemos pensar de que Dios lo podemos engañar y lo podemos burlar. No podemos pensar que aunque soy hijo puedo vivir de una manera pecaminosa haciendo lo que a Dios no le agrada, y a cabo no va a suceder nada. Muchos de nuestros errores que seguimos cometiendo es porque nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios, que son todos los días. Porque nosotros seguimos viviendo y actuando, y Dios en su misericordia no nos reprende, no nos castiga, esperando que nosotros entendamos que estamos mal y que nos volvamos a Él. Pero el malo está pensando, no hay Dios, no hay quien nos haga nada, a Dios no le importamos, Dios no va a hacer nada con nosotros, y ese es un error. Mira el versículo 12, es David diciéndole a Dios: levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios y en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás? Lo que hace David es diciéndole a Dios: levántate. O en otras palabras es: ayúdanos. Ayúdanos, porque este hombre malo, perverso, está haciendo lo que él quiere. Parece que sus planes, sus proyectos están prosperando. Todo se va bien, no solamente a mí, sino está atacando al pobre, al desvalido, al inocente. Y le está diciendo Dios: levántate, no te olvides de nosotros. Y dice el versículo 13, pero en otra versión dice: porque los malvados desprecian a Dios y quedan impunes. ¿Sí? Porque piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas. Y esa es la razón por la cual el hombre vive de una manera desordenada, porque piensa que Dios nunca le va a pedir cuentas. Cuando yo leía esto y estaba subrayando, porque en mi Biblia está subrayado donde dice: tú no lo inquirirás, o tú nunca pedirás cuentas, que es lo que ellos piensan. Creo que es importante que yo aprenda y entienda que un día todos nosotros daremos cuenta delante de Dios. Tus palabras, tus actos, tus hechos, tenemos que estar delante de Él. Dice que un día todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Dios las sabe, Dios las conoce. No puedes pensar que Dios no te va a llamar a cuentas. Es más, como hijo de Dios, no puedes pensar que puedes pecar y hacer lo que tú quieras. No puedes pensar que podemos vivir desordenadamente en pecado. Acabo no sucede nada.
Acabo no pasa nada en mi vida. Mira, he pecado y no me sucede nada. Mira, sigo haciendo lo malo y bueno, no te das cuenta, pero un día Dios te va a llamar a cuentas. Dice el versículo 14, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. En otra versión, este mismo versículo 14 dice así: pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti, tú defiendes a los huérfanos. Entonces me ayuda a entender completamente que Dios lo ve todo. En otras palabras, pudiera decirte, si alguien se levanta contra ti, si en tu trabajo se levantan para dañarte, si en tu escuela, en tu familia o alguien, cualquier persona, a veces hasta en la misma colonia o en la cuadra, alguien se levanta contra ti, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a pelear? ¿Discutir? ¿Gritar? ¿Pelear? ¿Atarlos en el nombre de Jesús? ¿Aventarles una Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia me dice que tengo que amarlos, tengo que orar por ellos, tengo que bendecirlos, incluso tengo que ayudarles para que ellos puedan ver que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 14, porque tú ves, tú lo has visto, porque Dios lo ve todo. Y dice ahí, porque tú miras el dolor, tú miras la maldad, tú lo ves todo y tú darás la recompensa a cada uno conforme a lo que ha hecho. Y es ahí donde yo tengo que aprender a no defenderme. La Biblia me enseña cómo Jesús se enmudeció y no abrió su boca para defenderse. La Biblia me enseña que Jehová, Él es el que es nuestro vengador, Él sale por nosotros. Pero no me voy a levantar yo para estar diciendo: Dios, pues maldícelo, Dios castígalo, Dios acaba. No, mi oración tiene que ser diferente. Alguien se levanta contra mí, ¿qué tengo que hacer? Orar y clamar a Dios para que Dios lo llame, para que Dios lo salve, para que Dios lo transforme, para que Dios venga al conocimiento de su palabra, o para que Él venga al conocimiento de Dios. Pero tengo que aprender a que yo no debo de defenderme. ¿Te das cuenta? Vamos a ir viendo cada salmo y nunca es David levantándose, siempre es llevando su problema, su necesidad, su situación delante de Dios. Y aunque no actúe inmediatamente, David está confiando completamente en Él, porque dice: a ti se acoge el desvalido. El que no puede más, el que está desamparado, el que está solo, Él va a ti. Y dice ahí: tú eres el amparo del huérfano. Aquel que no puede más, Dios lo defiende, Dios está con él, Dios le guarda. Y esa es la bendición que tenemos nosotros al ser su hijo, que Él siempre está guardándonos. Dice el versículo 15: quebrantas tú el brazo del inicuo y persigues la maldad del malo hasta que no halles ninguna. O sea, me dice que es Dios el que va a obrar, es su brazo el que los va a defender, o simplemente va a pagarle a cada quien su consecuencia. Y dice ahí: persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cosechar. O no habrá un pecado que no tenga su consecuencia, su castigo o su retribución. Es Dios el que va a obrar. Dice el versículo 16: Jehová es rey eternamente y para siempre, y de su tierra han perecido las naciones. Lo que hace David es decir: Dios traerá el castigo, Dios actuará conforme a su verdad. ¿Por qué? Porque Él es rey, porque Él manda, porque Él da justicia, porque nada se sale de sus manos, y para siempre Dios hará su voluntad. Tanto así que en el verso 17 dice:
El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Este mismo versículo en el 17, en la otra versión dice así: Señor, tú conoces la esperanza de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterren un simple mortal. Eso es bien interesante, porque me habla de cómo poner mi confianza en Dios, aunque una persona se llegue a levantar contra nosotros. Hermanos, yo no sé si estés pasando por un momento así de prueba en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu colonia, o a lo mejor un día puedas pasar una situación como esta. Tienes que entender y aprender que Dios escucha el clamor de sus hijos y que puedes refugiarte en Él, puedes descansar en Él, puedes acercarte a Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Dice ahí, escucha sus clamores y los vas a consolar. Es Dios el que puede traer ese consuelo en nuestra vida cuando a veces la gente no lo puede entender. La gente no entiende cómo a lo mejor si perdemos un ser querido, si perdemos un trabajo, perdemos algo, una situación, cómo podemos estar tranquilos en medio de esa prueba. Y la gente no entiende cuando a veces decimos, es que es Dios el que me trae esa fortaleza y ese consuelo. Pero el confiar en Él, el depender en Él completamente me lleva a poder saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Segunda de Pedro, vamos tantito por favor, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Vuelvo otra vez a hacer la pregunta: ¿por qué Dios permite que mucha gente, a veces la gente que no conoce a Dios, que no piensa en Dios, viva la vida y pareciera que le va bien? No a todos, no a todos. Hay gente que no conoce a Dios y está viviendo una vida muy difícil. Pero hay gente que no busca a Dios y le va bien, y a veces quisiéramos ser como Él. Pero mira lo que dice la Biblia en el por qué Dios permite que esta gente viva así. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus pecados, su forma de ser, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Son este grupo de personas que muchas veces se preguntan pues no que va a venir Cristo. A ver, ¿dónde está ese Dios? Desde hace mucho se dice que Dios va a venir por su pueblo. Y muchas veces hablan de ese Dios que va a traer juicio o justicia. ¿Dónde están? A ver. Y es gente que piensa de esa manera y que los hace seguir actuando porque no ven que Dios haga algo. Versículo 5 dice: estos ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado de agua. ¿Se acuerdan que Dios hizo al hombre, empezó a crecer, empezó a haber mucha maldad? Capítulo 5, 6, y de repente Dios manda el diluvio de Génesis, ¿no? ¿Y qué hace? Dios trae un juicio, y por las aguas que Dios creó hay un juicio en todo el mundo, y la gente murió ahogada. La consecuencia de su pecado. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces la Biblia me enseña algo. La misma palabra de Dios que un día creó los cielos, la tierra,
el agua y que llevó el juicio del diluvio, es la misma palabra que hoy me dice que hay un juicio preparado de fuego. Hay un juicio de fuego. ¿Para quiénes son? Dice ahí, día de juicio y de perdición de los hombres impíos, de aquellos hombres que no buscan a Dios. Versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no sabemos en qué momento esto pueda suceder, porque gira en la voluntad de Dios. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí está el secreto. Porque Dios muchas veces permite que la maldad siga avanzando, pues lo ha permitido a causa de nosotros. Porque nosotros en otros tiempos también vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, viviendo y haciendo lo malo delante de Dios. ¿Te puedes imaginar? Yo no sé cuántos de aquí, si Dios hubiera venido hace 5 años, ¿cuántos de aquí estuvieran perdidos? ¿Cuántos de aquí hubieran perdido la oportunidad de estar con Dios? Y estarían en el tiempo de la tribulación. ¿O cuántos, si fueran hace 10 años hubiera venido Cristo, cuántos estarían aquí? Bueno, ya no, ya la tribulación es. O hace 15 años, o hace 20 años, si Dios hubiera venido. Pero Dios no es que tarde, sino que Dios sigue siendo bueno, fiel y misericordioso. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares y amigos que no conocen a Cristo? Levante su mano. Todos nosotros tendríamos que decir, gracias Dios porque has tardado, esperando que ellos te conozcan y tengan la oportunidad de salvarse. Eso es lo que pasa, que Dios permite que a veces las cosas malas o a los malos que sigan avanzando, y aunque nosotros pasamos por momentos difíciles, pero nuestra confianza debe de estar en Dios. Versículo 11. Versículo 11 es David. Dice allí, el refugio del justo, al músico principal, salmo de David. Y versículo 1 dice así, en Jehová he confiado. Lo primero que me dice es que David, en medio de un momento difícil, ¿qué hace David? Confiar en Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nuestra situación no debe de cambiar mi confianza en Dios. Mi problema, mi enfermedad, mi condición no debe de moverme de entender que yo debo de estar confiado en Dios. En este capítulo 11 vemos David pidiendo quizás un consejo, o David escuchando un mal consejo, y no de personas malvadas, sino quizás de la gente que está a su alrededor. ¿Es David escondiéndose? ¿Es David que está huyendo? ¿Sí? Porque está siendo perseguido, y de repente está él ahí y quizás escucha un mal consejo, no con una mala intención, pero creo que es importante que lo veamos, porque muchas veces hay gente que está a mi alrededor que no tiene una mala intención, pero me puede dar un consejo que no venga directamente de Dios. Por eso para nosotros es bien importante, y los motivamos siempre ¿a qué? A que hagan su devocional, a que lean la Biblia, para poder saber qué es lo que Dios directamente a ustedes les está hablando. Mira el versículo 11, capítulo 11, versículo 1 dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es el consejo de alguien en el cual le está diciendo David, ¿sabes qué, David? Está muy difícil esta situación, te están persiguiendo, quieren acabar contigo, te quieren matar. Yo que tú, escápate. Yo que tú, vete.
Yo que tú ya no debes de estar aquí. Así como el ave escapa, así tu vida debe de escapar. Ahora, la Biblia me enseña cosas o momentos en la cual yo debo de escapar. ¿Sí? En la prueba, en la tentación, debo de correr, debo de escapar. ¿Se acuerdan de la historia de José? Cuando la mujer de Potifar se lanza sobre él. ¿Y qué dijo José? Más vale que digan que aquí murió, que aquí corrió, que aquí murió, ¿no? Y sale huyendo. Hay veces que tenemos que huir, pero hay momentos en que tengo que aprender que mi confianza en Dios no me debe de hacer salirme, ni moverme, ni huir, aunque pareciera que todo está en peligro. Mira lo que le dicen en el versículo 2 y versículo 3. Dice, porque aquí los malos tienden el arco. O sea, la gente que te quiere hacer daño ya tienen el arco listo. Disponen sus saetas sobre la cuerda. Incluso dicen, ya tienen el arco y la espada o la saeta puesta, y a lo mejor hasta estirada para tirarte, para darte. Dice, para asaetear tú en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si no hay algo más que pueda defenderte, protegerte, ¿qué tienes que hacer? Entonces, el consejo del malo, bueno, no del malo, el consejo malo de estas personas es: huye, vete, escapa, deja todo. Como cuando a lo mejor de repente nos dicen, oye, me están tratando mal en mi trabajo. Pues renuncia, salte. Oye, me están tratando mal en mi casa. Vete de tu casa, salte. Oye, me están tratando a veces mal en la iglesia. ¿Qué haces ahí? Huye, salta, vete. Y David tiene un concepto completamente diferente al de ellos. Porque David hace un contraste en el versículo 4 y dice así: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Y eso me habla de que David sabe que Dios tiene el control de todo. Y dice, es que Jehová está en su santo templo, Él está en el cielo, está su trono. Versículo 4 igual dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En otras palabras, David está diciendo, ¿por qué me estás diciendo que escape cuando yo sé que Dios tiene el control de todo y Él lo está viendo y Él me tiene cuidado, o Él sabe lo que va a suceder? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a confiar y a descansar en medio de esa prueba. Una vez más, David sabe que los ojos de Dios están sobre nosotros, que Él sabe lo que nos pasa, Él sabe lo que estamos sufriendo. Incluso dice ahí, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y no termina ahí, sino que dice en el versículo 5, Jehová prueba al justo. Y este es un punto importante. La pregunta podrías hacerte es, ¿por qué me está pasando esto en mi trabajo? ¿Por qué me está pasando esto en mi escuela? ¿Por qué se está levantando contra mí? ¿Por qué? Porque probablemente Jehová está dándote una prueba para ver si es cierto que tu confianza está en Él. Dios va a tratar con nosotros. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, mira lo que dice. Pablo menciona que esta prueba que está pasando simplemente es como una leve tribulación. O sea, lo que estás pasando tú y que a veces estás desesperado, Dios te dice, no escapes, no te vayas. Al contrario, mira lo que dice. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esto nos hace madurar y nos hace soportar esta prueba, me hace crecer para que la gloria sea completamente de Dios. Dice de esta manera, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa leve tribulación, esa prueba que tú estás pasando, tiene un propósito en tu vida que quizás no lo ves y no lo entiendes. La Biblia me dice en Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estás en un problema, estás en una situación, sigue confiando en Dios. No corras, no huyas, no te desesperes. Tienes que entender que Dios está en control de todo. Dios todo lo está viendo. Dios tiene cuidado completamente de ti. Y quizás lo que está haciendo es que te está probando para que seas más maduro, para que puedas crecer, para que tu fe pueda afirmarse completamente en Él. Dios permite esa prueba. Regresando al Salmo 11, versículo 5, dice: Jehová prueba al justo, y mira el contraste, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esa frase que Dios ama al pecador, una vez más, aquí se deshace. Dios no puede amar al pecador. Dios ama al hombre, pero al pecador, al impío, aborrece completamente. Sobre los malos hará llover calamidades. Aprendamos, Dios en su tiempo traerá un juicio. En su tiempo Dios hará justicia. Lo hablo para aquellos que hacen mal, lo hablo incluso para aquellos que viven dentro de la iglesia haciendo lo malo delante de Él. Tú puedes estar viviendo en pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada, porque a lo mejor piensas que nada te va a suceder, pero la Biblia me enseña que Dios traerá su castigo a cada uno de ellos. Dice el versículo 6 al final: fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú decides de qué manera quieres vivir. Puede ser que estés aquí y que en tu mente sigas pensando que Dios no hace nada, que Dios no existe, o que Dios no te va a castigar, o que tú vas a vivir tu vida, o puedes vivir a tu manera. ¿Y sabes qué? Sí la puedes vivir. No es asustarte, sino es una realidad que tienes que entender, que Dios traerá un juicio sobre todos aquellos que están alejados de Él. Me dice, porque la paga del pecado es muerte, y muerte es separación. Pero dice el versículo 7: pero Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios no viene a condenar. El día de hoy la enseñanza no es acusar a aquellos que son malos. Dios no viene para decirte: eres un perverso, eres un malo y te voy a castigar y va a caer fuego, azufre sobre tu vida. Dios no viene para eso. La Biblia me dice que nosotros ya somos condenados a eso porque somos pecadores. Pero Él está dando una solución el día de hoy a nosotros, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y la única manera en que el hombre pueda ser justo es a través de su Hijo. La Biblia me dice en Romanos que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien se acerque a Dios. Y lo que Dios ha estado haciendo el día de hoy, no solamente el día de hoy, ha estado haciendo con nosotros, es estar hablando, diciendo: ¿quién es pecador? ¿Quién quiere que lo salve? ¿Quién quiere que lo salve de esa condenación? ¿Quién quiere salvación? Y todo aquel que reconoce que es pecador y que sabe que su vida está condenada a una muerte eterna, puede aprender que en Dios, en Jesús, puede encontrar esa salvación. Una salvación que nosotros no podemos alcanzar por nuestra condición. Pero Él es justo, Jehová es justo. Y envió a su Hijo unigénito.
La Biblia me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que quiera, que crea en Él, no se pierda, mas tenga esa vida eterna. ¿Qué es? A estar con Él para siempre. Estar con Dios en todo momento. Mira lo que dice ahí en el último versículo: el hombre recto mirará su rostro. El problema es que ¿cuántos de nosotros somos rectos? Pues ninguno. Y entonces, ¿cómo podemos ver el rostro de Dios? En Mateo capítulo 5 versículo 8, Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro corazón está sucio por el pecado, pero el único que puede limpiar nuestro corazón, ¿quién es? Jesús. Hoy te invito a que tú puedas reconocer que somos pecadores, que hemos faltado, y que solamente a través de Jesús podemos ser limpios y transformados. El corazón solamente Dios lo puede limpiar. Capítulo 12. Una vez más, David, es un salmo de David, dice ahí: oración pidiendo ayuda contra los malos. Otra vez David hablando sobre esta situación. Estos 3 capítulos pareciera que son iguales. Versículo 12 dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. David llega a un momento donde está diciéndole a Dios: ayúdanos. Porque ¿quién es una persona piadosa? Una persona piadosa es aquella que hace lo que a Dios le agrada, ¿sí? Que tiene esa piedad. Y pareciera que de repente David ve que la maldad ha crecido, como el día de hoy, que empieza a darse cuenta que la maldad del hombre es tanta que se han acabado los piadosos. Dice: porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. De repente pareciera que David no está viendo a alguien que ahora le esté buscando como debía de ser. Al contrario, mira cómo hablan. Y probablemente aquí se está refiriendo quizás a cuando Absalón estaba hablando mal de él, cuando estaban diciendo mentiras de él y al pueblo, y dice así: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Algo que a David está mencionando en este momento es la mentira, y quiero usarlo porque creo que si hay algo que el día de hoy se batalla mucho, no solamente afuera, aún a veces dentro de la iglesia, es con la mentira. ¿Cómo a veces se miente tan fácil? ¿Cómo hay gente que miente y hasta esas personas se creen las mentiras? Es increíble. Algo que yo he tratado de hacer y siempre lo he mencionado es: si algo yo trato siempre es no mentir. Porque si ustedes supieran que yo miento, sería difícil que ustedes pudieran creer lo que uno comparte aquí arriba. Entonces imagínense que yo estuviera diciendo mentiras y mentiras y mentiras, y de repente predicara, dijeran: pues quién sabe, como siempre dice mentiras, quién sabe qué creerle. ¿Sí? Pero cuando uno está en Dios, uno tiene que aprender a vivir y a hablar en verdad en todo momento. Y a veces le enseñamos hasta a nuestros hijos a mentir. Suena el teléfono, antes era más común, hoy es el celular, ¿verdad? Y lo levantan y bueno, sí, y está tu mamá o está tal persona, y dile que no estoy. No está. Y así enseñamos a veces a decir a nuestros hijos mentiras. Pero la Biblia me habla en que yo tengo que tener cuidado, porque Dios es un Dios de verdad y no de mentiras. Satanás es padre de mentiras porque él miente desde el principio, es asesino desde el principio. Y David está diciendo: estos hombres hablan mentiras, cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Me gustó algo que escuché: el corazón es una bendición. ¿Sí? Qué importante que alguien pueda tener un corazón, porque el corazón es el órgano que nos da vida, que bombea todo. Un hombre con un corazón es una bendición, pero un hombre con 2 corazones, dicen, es un monstruo.
Porque con un corazón actúa de una manera y con otro corazón daña y lastima. Y es interesante. Mira lo que dice el versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Tengo que darme cuenta que la Biblia me dice que Dios va a destruir todos los labios mentirosos. La Biblia me dice que los mentirosos no entrarán. Entonces, ¿qué pasó con todos aquellos que decimos mentiras? Que tan fácil mentimos. La Biblia me dice claramente el día de hoy que Dios va a destruir esos labios mentirosos, esos labios lisonjeros, esos labios que se jactan que ellos lo pueden todo. Incluso dicen, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. En otras palabras, alguien que dice, pues es mi vida, ¿no? Yo hago lo que yo quiera, yo puedo decir lo que yo quiera. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, y menos decir. Incluso dice ahí, ¿quién es el Señor de nosotros? Bueno, la gente que piensa así es su propia lengua. Pero la Biblia me dice que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando alguien llega a decir, ¿qué es mi vida? Y yo con mi vida hago lo que yo quiera, le puedes decir el Salmo 100, versículo 3. Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿A quién le pertenecemos? Nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Entonces yo tengo que aprender a confiar completamente en Él. Versículo 5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Y eso es interesante porque Dios ve la maldad, Dios escucha la mentira, Dios ve la actitud de cada uno de nosotros y aquellos también. Y Dios dice, por el gemido de ellos, por lo que ellos están sufriendo, por la opresión que ellos tienen, dice Dios, yo me voy a levantar y voy a salvar a cada uno que suspira o que desea que yo le ayude. Dice el versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En otra versión dice, las promesas de Dios son puras, puras como esa plata que ha sido refinada 7 veces. Me habla de las promesas son puras. ¿Y qué quiere decir esto? Dios ha dicho que en medio de la tribulación Él estaría con nosotros, que en medio de la prueba Él será nuestra ayuda, nuestro escudo y nuestro estandarte, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Dios nunca nos va a dejar, que Él siempre está con nosotros, que estamos en el hueco de su mano, que Él nunca nos va a dejar, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Si estás sufriendo, si estás viendo que el malo se ha levantado y hablan contra ti y te maldicen y te injurian y te quieren hacer correr y escapar, no tienes que escapar, tienes que confiar en Dios. Aunque pareciera que el malo va a salir adelante y que todo le sale bien, tienes que entender que en un momento Dios se levantará para ayudarte. No estamos solos. Pero es que ya no puedo más. Sigue confiando, Dios está contigo. Es que no sé qué hacer. Aprende a depender completamente en Él. ¿Por qué? Porque las promesas que te ha dado, las promesas que Él ha dicho, la cumplirá en cada uno de nosotros. Y termina diciendo, versículo 7 y versículo 8, tú Jehová los guardarás. ¿A quiénes? Al pobre, al desvalido, al inocente,
aquel que ha sido dañado. Dice, tú Jehová los guardarás. De esta generación los perseverarás para siempre. En otras palabras es, y tú los vas a guardar de esta mala generación. Dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. En la otra versión dice de esta manera: por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alaben del mal por toda la tierra. Aunque el malo siga siendo malo, aunque ellos sigan creyendo que van a hacer su voluntad y nada sucede, a pesar de que ellos sean así, Dios guardará nuestras vidas para siempre. Dice ahí, bueno, Dios cumplirá sus promesas en todo momento. Y Él va a guardar nuestras vidas para siempre. A veces queremos correr. A veces queremos escapar de la situación, de la prueba que estamos experimentando. Pero tienes que entender que simplemente es una prueba momentánea en el cual Dios está probando tu vida para sacar lo mejor que hay en ti. Pero en medio de esa prueba, Dios guardará tu vida para siempre. Dios nunca ha prometido que no vas a tener problemas ni dificultades. Dice la palabra en Isaías, dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás. Si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Interesante, porque ninguna de las dos te dice Dios, y voy a evitar que pases por las aguas. Tampoco dice, y voy a evitar que pases por el fuego. Al contrario, dice, pasarás por las aguas y pasarás por el fuego, pero yo estaré contigo. Hay una historia, ¿no?, de 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no?, que los metieron al fuego, al horno de fuego. Dios no evitó que pasaran por el fuego, pero en medio de ese fuego, Dios está con ellos. Dios no va a evitar que pases por esa prueba. El mensaje no es decirte, y te libraré de esa prueba para que no entres. No, el tema es, sigue confiando en Dios, porque me levantaré, estaré contigo y daré la recompensa a lo que cada quien merece. Al malo, juicio, fuego, azufre. Al justo, justicia, vida y salvación. Otra vez, tú hoy tienes que aprender a decidir cómo quieres vivir, como el bueno o como el malo. Los dos traerán consecuencias. Uno de separación al malo, muerte, juicio, y uno de salvación, vida eterna, a que pone su confianza completamente